¿Qué tal, mis hermanos? Bienvenidos una vez más a este canal llamado Ministerio Séptimo Milenio. Hoy vamos a empezar un nuevo tema o un nuevo apartado adentro de esta serie. Recuerdan que venimos de tres temas que se referían a los dos pactos, al nuevo pacto, al antiguo pacto. Descubrimos cuál es el pacto eterno, cuáles son las promesas de Dios. Y ahora vamos a introducirnos en, si ustedes recuerdan, cuando vimos el primer tema, la historia de 1888, de cómo el adventismo quedó dividido en dos posiciones doctrinales. El primer tema era el de los dos pactos y el segundo, el de la ley en Gálatas. Vimos también en el tema 2 cuál era la posición del lado equivocado, vamos a llamarlo así, ¿no es cierto?, con el presidente Butler a la cabeza, representando a los dirigentes, y con Uriah Smith acompañándolo, representando a los viejos pioneros, ¿sí? Vimos también que en una de las citas Elena White mencionaba algo así al pasar, como que ellos no quisieron aceptar el tema de los pactos porque no estaban dispuestos a cambiar su posición sobre la ley. Pero no vamos a adentrarnos, y esto es solo un adelanto, ¿sí?, de lo que va a ser este estudio. Así que vamos a ir a la introducción del ministerio, al videíto introductorio, y después sí los invito a que podamos desarrollar juntos este tema. Ahora sí, estamos listos. Como vemos en la pantalla de la presentación, ley añadida y ley abolida, parte 1. Sin más demora, vamos a introducirnos en la palabra de Dios. Le pedimos que nos dé su sabiduría, su bendición. La maldición de la ley. Vamos a entrarnos directamente en Gálatas 3, que es el capítulo que se puso en discusión, ¿sí? Unos entendían a Pablo de una forma, otros de otra, y vamos a pedirle a Dios que nos dé discernimiento para interpretar sus palabras, ¿no es cierto? Vamos a leer Gálatas 3, desde el versículo 10 hasta el 15, ¿no? Dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo el que no permanece en estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Primer detalle: Pablo no llama maldición a la ley, sino a las obras de la ley. Es muy diferente, ¿sí? La ley en sí es el carácter de Dios, por lo tanto no puede ser maldito, sino Pablo estaría siendo un blasfemo. Las obras de la ley son lo que nosotros queremos hacer, el hecho de guardar la ley para ser justificados. Y eso es estar en maldición, porque no tiene, como vimos en los temas pasados, no tiene forma de arreglar. El que quiere vivir bajo la ley tiene que cumplir todos los puntos. Uno que falle es maldito. Seguimos en el 11, ¿no es cierto? Dice: y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Eso aparece en el libro de Habacuc. Fíjense cómo el hecho de la justificación por la fe o ese punto ya estaba en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario. El que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que cuelga en un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade cosas. Aunque Pablo a veces escribe un poco difícil, él acá nos está hablando de los pactos. Nos está diciendo que el viejo pacto, ¿sí?, las obras de la ley, son una maldición. ¿Por qué son una maldición?
por sus consecuencias inevitables, porque el hombre por sí mismo no puede guardar la ley. Entonces, ¿cuál es la maldición de la ley? Que si yo intento con todas mis fuerzas guardarla y no puedo, me tengo que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, tengo que pagar con mi vida el hecho de vivir bajo el viejo pacto. Ahora Pablo dice, no tenemos que vivir bajo ese viejo pacto. Está escrito en el Antiguo Testamento que el justo por fe vivirá. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo que hizo Abraham, oír la voz de Dios. ¿Sí? Eso es lo que hizo Abraham. Dice que Cristo se hizo maldición para nosotros. O sea, que Cristo vino a esta tierra y él pudo guardar la ley, porque estuvo aferrado al Padre. Entonces él logró vencer en ese pacto que el hombre le había propuesto a Dios. El hombre no pudo, Cristo sí pudo. Y ahora nos hace un nuevo pacto. Nuevo en el sentido de que, como vimos antes, su sangre fue derramada después que el del viejo pacto que había sido en el Sinaí, pero no nuevo en el sentido de vigencia. También vimos, por eso te invito a que si este es el primer tema que ves, va a haber conceptos que yo no estoy explicando porque hay que ir a los videos anteriores. ¿Sí? Si no viste el tema de los pactos, los 3 temas de los pactos, es posible que no estés entendiendo este tampoco. Entonces, dice el 14 nuevamente, ¿no? A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles. Porque Cristo logra cumplir la ley, aferrado al Padre. Entonces ahora, recuerden que el pueblo judío iba a tener 70 semanas determinadas para obedecer, para estar o para volver al pacto de Dios, y rechazó. Entonces, a partir de ese tiempo, ahora gracias a Cristo que él pudo guardar la ley, el evangelio o la promesa se abre ¿a quién? A los gentiles. A los gentiles que dejan de ser gentiles. Pero entendamos este juego de palabras. Gentiles se les llamaba a todos los que no eran israelitas por la sangre, por línea de sangre. Pero resulta que ahora nosotros, los gentiles, los que no somos de línea de sangre directa con Abraham, podemos ser sus hijos por medio de la fe, gracias a esa vida perfecta de Jesús. Entonces, el pacto humano, aunque hubiese sido humano y se ratificó con la sangre de un cordero, no se podía invalidar ni añadir. El hombre lo invalidó, le añadió, lo trató de cambiar, pero Cristo vino y cumplió su promesa. Y Dios, en su pacto eterno, cumple sus promesas. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley, que vino 430 años más tarde de Abraham, ¿no es cierto?, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. O sea, Pablo está diciendo que la ley escrita, porque antes no estaba escrita, sino que vino en el Sinaí 430 años después de Abraham, no invalida la promesa que le fue hecha a Abraham. O sea, no agrega algo nuevo. Presten atención a eso. Pues si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. O sea, Dios juró por sí mismo, no dependía de nosotros. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por manos de un mediador. Acá yo puse la palabra añadida en negrita, porque es lo que vamos a tener que analizar y es lo que también analizó Wagoners, y hay allí las diferencias con Butler, Uriah Smith y compañía. Cuando nosotros leemos así, derecho, fue añadida, ¿qué estamos pensando?
que antes no existía y que ahora sí existía. Sin embargo, el adventismo razona. Dice, no, pero la ley de Dios siempre estuvo desde el cielo, los 10 mandamientos. Entonces esta ley no puede estar refiriéndose a los 10 mandamientos. Ah, ya sé, digamos que se está refiriendo a la ley de Moisés. La ley de Moisés fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia. ¿Cuál descendencia? Cristo. Ese es el razonamiento adventista de esa época y también la de ahora. Pero vamos a ver si en realidad Pablo estaba queriendo decir esto. La idea de la ley moral como siendo añadida dejaba la impresión de que hubiera comenzado a existir en el monte Sinaí. Ningún adventista defensor de la ley cree algo así. La creencia era que la ley era consustancial con Dios y que la ley añadida era la ley de Moisés. Pero Waggoner señaló que proclamada o pronunciada o enfatizada eran traducciones más adecuadas que añadidas. Esto lo estoy sacando, perdón que no puse la referencia, del el libro El Calvario en el Sinaí. Es un libro que relata parte de la historia de lo que sucedió en 1888 y justamente pueden descargarlo de esta página que se llama Libros 1888. Ustedes pueden entrar ahí y pueden encontrar todo el trabajo de Waggoner, de Jones y otros libros como este, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, según Waggoner, ¿cómo sonaría mejor el versículo que Pablo escribió? ¿O qué es lo que quiso decir Pablo? La ley fue añadida a causa de las transgresiones, ¿no? Pero sonaría mejor si dijéramos fue proclamada, fue reafirmada, fue escrita, fue pronunciada a causa de las transgresiones. Nosotros también tenemos ese mismo pensamiento que el adventismo pionero y que el adventismo de hoy, de que era necesario, ¿sí?, que la ley que siempre existió ahora fuese puesta por escrito. ¿Sí? En ese sentido, estamos de acuerdo, ¿sí?, que la ley era consustancial con Dios, que existía desde siempre. La diferencia de lo que Waggoner enseña es que no es la ley de Moisés, sino que es la ley moral, ¿sí?, que son los 10 mandamientos. ¿Por qué era necesario que ahora estuviese por escrito? Si antes, en los temas anteriores, vimos que ya Abraham había andado en los mandamientos y en los estatutos de Dios, porque la ley por escrito le decía al pueblo, cuando el pueblo la miraba, estás mal, estás matando, estás mal, estás robando. Entonces, a causa de su ignorancia, fue necesaria la ley por escrito, ¿sí? Vamos avanzando de a poco, ¿no es cierto? Sigue diciendo Pablo, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Y antes de venir la fe, podemos decir que la fe es Cristo, antes de venir Cristo, estábamos encerrados bajo la ley. ¿Por qué? Porque nosotros prometimos cumplirla. Entonces estábamos en un pacto que no podíamos cumplir, que nos tenía esclavos y que nos iba a matar. Pero cuando viene la fe, cuando viene Cristo, ¿sí?, nosotros dice, estábamos confinados para la fe que había de ser revelada. O sea, estábamos encerrados en este viejo pacto que nosotros mismos hicimos hasta que la fe o hasta que Cristo fuera revelado. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo. Esta palabra ayo también se puede traducir como un maestro de escuela, un tutor, un guía, ¿sí? La ley es nuestro guía para conducirnos a Cristo. ¿A fin de qué? De que seamos justificados por la fe. Oyó Abraham la voz de Dios y le fue contado por justicia. Pero ahora que ha venido la fe, que ha venido Cristo, ya no estamos bajo ayo. O sea, si Cristo ya vino, no necesitamos el maestro que nos lleva a Cristo, vayamos directamente a Cristo. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. En otras palabras, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando nosotros nos bautizamos, somos revestidos de Cristo, recibimos a Cristo.
Entonces, la ley escrita, ¿para qué fue puesta o para qué fue añadida? La ley escrita, para llevarnos a Cristo. Pero una vez que viene Cristo, nosotros tenemos, por un lado, la ley escrita y tenemos, por otro lado, a Cristo. ¿A quién vamos a mirar? Vamos a mirar a Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Guardó la ley. Entonces, ¿la ley es contraria a las promesas? Claro que no. Lo que Pablo quiere decir es que ya no miremos la tabla de piedra que nos obligaba a hacer o a cumplir lo que nosotros habíamos prometido. No mato porque voy a morir, no robo porque voy a morir, no adoro dioses falsos porque voy a morir, honro a mi padre y a mi madre porque si no voy a morir. Ya no estamos bajo ese tutor porque ya no estamos en ignorancia, ya conocemos a Cristo. Ese tutor sigue estando vigente, sigue estando la ley escrita para los que no conocen a Cristo. Estuvo vigente en ese tiempo y sigue estando vigente en este tiempo, escrita en forma de una lista de supermercado para cumplir para los que no conocen a Cristo. Ahora, los que conocemos a Cristo, miramos a Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? No robó por amor a su prójimo, no mató por amor a su prójimo, honró a su padre y a su madre por amor a su padre y a su madre, no adoró dioses falsos, no tomó el nombre de Dios en vano, guardó el sábado por amor a su padre, no dio falso testimonio contra su prójimo por amor a su prójimo. Entonces, ¿la ley es contraria a Cristo? De ninguna manera. Cristo es la ley vivida, la ley personificada. Esto tiene que ver, o el problema tiene que ver, con la forma de mirar la ley. Podemos ver órdenes, podemos ver letra muerta, o podemos ver una vida que pudo vivir esa ley. Ahora en Romanos 6, Pablo dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Entonces, a esto es a lo que yo me refería en el título de este programa, con la ley abolida. ¿Por qué lo dije? Porque la mayoría del mundo evangélico dice que la ley fue abolida en la cruz, con el viejo pacto, que ahora ya no estamos la ley, sino que estamos bajo la gracia. Pero volvamos al razonamiento anterior. ¿Qué dice Pablo? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? De ningún modo. ¿Por qué? Porque Cristo guardó la ley. No es que la ley quedó abolida, sino que ahora tenemos otra forma de mirarla, no en esclavitud, sino en libertad. ¿Y cómo podemos guardar la ley? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy, o con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿A qué ley se refiere Pablo en Gálatas? Vamos a tratar de dilucidar un poquito el problema. Carta a Uriah Smith en 1896 de Ellen White. Dice, la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. En esa escritura, el Espíritu Santo, mediante el apóstol, está hablando especialmente de la ley moral. La ley nos revela el pecado y hace que sintamos nuestra necesidad de Cristo. Nos impulsa a correr hacia Él en busca de perdón y paz, al ejercer el arrepentimiento para con Dios y fe hacia nuestro Señor Jesucristo. El libro de Gálatas escribe esto A.T. Jones, que era el compañero de Waggoner, ¿no es cierto?, el que lo acompañaba y que también recibió este mensaje de Dios, ¿no? El libro de Gálatas se escribió para colocar la ley ceremonial, la ley moral y el evangelio en sus verdaderas y correspondientes posiciones y para aniquilar por siempre el ceremonialismo. Entonces, la ley que quedó abolida, ¿cuál fue? El ceremonialismo. La ley que sigue estando para nosotros vigente cuando miramos a Cristo, ¿cuál es? La ley moral, el evangelio y la ley de Moisés. Mensajes selectos. Se le pregunta a Ellen White, dice, se me pregunta acerca de la ley en Gálatas.
¿Cuál ley es el ayo para llevarnos a Cristo? Contesto, ambas, la ceremonial y el código moral de los 10 mandamientos. ¿Cuál es la diferencia entre la ley ceremonial y el ceremonialismo? Que parecería ser una confusión. Que la ley ceremonial, en realidad, para mí mal llamada ley ceremonial, es toda la ley de Moisés. Y el ceremonialismo se está refiriendo específicamente a todo lo que tiene que ver con los ritos de los sacrificios, el sacerdocio y las ofrendas. Que esto lo vamos a ampliar un poquito más en el tema que viene, por eso es que lo menciono por arriba, pero no quiero quemar el próximo video. Lo que nos tiene que quedar en claros es que Dios le reveló a Waggoner y a Jones y a Elena White que la ley a la que Pablo se refiere como añadida a causa de las transgresiones son los 10 mandamientos. No es como dice el adventismo que es la ley de Moisés. Son los 10 mandamientos. Y así lo entiende el mundo evangélico. Pero ¿cuál es el error del mundo evangélico? ¿Cuál es el error? Que creen que esa ley fue abolida. En cambio nosotros creemos, a diferencia de los adventistas, que la ley en Gálatas son los 10 mandamientos y la ley de Moisés, y a diferencia de los evangélicos, que esa ley no fue abolida, que hoy nosotros la guardamos mirando a Cristo porque Cristo vive en nosotros. Entonces, podemos ver el principio de cuál fue el problema, de cuál fue la división. Los adventistas habían creído desde siempre que Gálatas 3 se refería a la ley de Moisés. Entonces, como creían que los dos pactos eran dos dispensaciones y que en el medio de esas dos dispensaciones estaba la cruz de Cristo y allí quedaba abolida una ley, la única ley que puede quedar abolida entonces es la ley de Moisés. Sin embargo, nosotros vimos ahora que Dios le revela a Waggoner, a Jones y a Elena de White que esto no es así. Que como nosotros leímos a Pablo y lo entendimos, también lo entendían ellos. Que la ley añadida es toda la ley de Dios. No podemos separar la ley de Dios en partes. Es los 10 mandamientos, es la ley de Moisés, es el Evangelio, ¿sí? Y que no fue abolido, ¿sí? No hay, en verdad, ni ley añadida ni ley abolida. La ley existió desde siempre en su completa forma. Lo que es llamado la ley de Moisés es llamado así porque Dios se lo dictó a Moisés por escrito, pero nosotros vimos y demostramos que ya Abraham guardaba los estatutos, las ordenanzas y las leyes, y también lo vamos a ver en el próximo tema con más textos y más ampliados, ¿sí? Pero tenemos que dejar en claro cuál es la posición correcta. Que Pablo hablaba de una ley añadida haciendo referencia a que era necesario que ahora, a partir de que el pueblo de Israel había estado esclavo más de 300 años, necesitaba estar por escrito. O sea, la ley añadida es la ley escrita, la misma ley que antes, pero ahora escrita. Y que no hay ley abolida, o si queremos decir que algo fue abolido, es solamente el ceremonialismo que tiene que ver con los sacrificios, el sacerdocio y las ofrendas. Entonces, los espero en el próximo video, en el próximo programa, en el próximo capítulo de esta serie titulada El mensaje del tercer ángel del pacto eterno, para que podamos redondear este tema de ley abolida, ley añadida y darle un cierre, ¿sí? Que podamos fundamentar nuestra posición primeramente en la palabra de Dios y ver que es totalmente igual nuestra posición a la que Dios reveló tanto a Waggoner como a John como a Ellen White. Bendiciones para todos, no olviden suscribirse al canal para recibir las notificaciones de los próximos estrenos.